Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Hoy vamos a hablar de música, vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Una discoteca imprescindible. Y el hombre del que vamos a hablar hoy es desde luego uno de los más grandes de la música del siglo XX desde mi punto de vista, y es un hombre, un músico, un pianista, un cantante, un innovador que debe estar en las estanterías de cualquier buen aficionado a la música. Y si hablamos sobre él es por más de una razón. Primero, porque llevo mucho tiempo queriendo dedicarle una entrada dentro de esta discoteca imprescindible, porque sin ninguna duda es imprescindible. Y la otra razón es un poco más triste, y es que recientemente, más o menos, hace aproximadamente un par de meses, nos enterábamos del fallecimiento de Jerry Lee Lewis, The Killer, el asesino, The Fairy Day Fireball. El pasado 28 de octubre moría Jerry Lee Lewis en su residencia de Nesbitt, en el estado de Mississippi. Un par de días antes, curiosamente, se había dado esa misma noticia, pero había sido un error, fake news, como les llaman ahora, como si las fake news hubiesen nacido ayer, como si no hubiesen existido desde siempre, pero como digo, había sido un error hacía unos días antes de que se confirmase la noticia, se había dado la noticia de su fallecimiento por error, y entonces se daba el caso de que parecía que Jerry Lee Lewis regresaba del más allá, después de haber enterrado a casi todos sus compañeros de generación: Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Gene Vincent. Todos ellos dejaron este mundo antes que el asesino, que parecía o se creía muerto, pero parecía haber regresado a la vida, de la misma manera que cuando muchos pensaban que su carrera estaba terminada, regresaba, hacía un comeback y volvía a subir a lo más alto a lo largo de varias décadas. Enterró Jerry Lee Lewis, como digo, a prácticamente todos sus compañeros de generación, a pesar de lo poco que cuidó su salud y su imagen durante toda su vida. Al final, por desgracia, ese 28 de octubre de 2022, hace un par de meses, se confirmó la noticia, y uno de los más interesantes, de los más enérgicos, de los más desbocados, de los más imparables rockeros primigenios de los años 50, nos dejó. Poco después, eso sí, de haber sido incluido con todos los honores que merecía en el Salón de la Fama de la Música Country, el Country Music Hall of Fame and Museum, en Nashville, Tennessee, lugar que le pertenece por derecho propio y que le fue denegado más bien por cuestiones puramente personales que por otra cosa durante demasiado tiempo, porque vaya músico de rock y vaya músico de country y vaya músico en general, sin ningún tipo de etiquetas, porque no son necesarias las etiquetas cuando hablamos de Jerry Lee Lewis, porque Jerry Lee Lewis no solamente fue un rockero, pese a que eso fue lo que en un principio le granjeó más fama. Su música no podía circunscribirse al rock and roll simplemente, sino que en muchos sentidos trascendía el rock and roll, porque era una amalgama muy personal de todo el espectro de la música estadounidense: el blues, el country, lo que se llamaba hillbilly en cierto momento, el rhythm and blues, el pop, el Cajun de Luisiana, los minstrel shows de los años del siglo XIX y principios del XX, las baladas victorianas incluso del siglo XIX, lo que se llaman parlor ballads, baladas de salón. Todo ello y mucho más se encuentra en su música, desde el Delta
blues, el blues del delta del Mississippi, hasta el piano del gran Moon Mulligan. Tendré que hablar en algún momento de Moon Mulligan en esta serie de una discoteca imprescindible, porque también es un músico imprescindible, Mulligan, pasando por el country de Hank Williams, Gene Autry o Jimmy Rogers, el padre de la música country, Jimmy Rogers, sin olvidar la potencia del pop de Al Jolson o los ritmos complejos del jazz. Todo ello estaba presente en la música, está presente en la música de Jerry Lee Lewis. El propio Jerry Lee, con ese ego monumental que lo caracterizaba, lo dijo claramente en una ocasión. Dijo Jerry Lee: realmente no creo que vayan a superarme. No he visto a nadie. No creo que nadie vaya a aparecer en el futuro que supere a Hank Williams, a Jimmy Rogers, a Al Jolson o a Jerry Lee Lewis. Eso dijo Jerry Lee Lewis en cierto momento. Para mí, desde luego, siempre que pienso en Jerry Lee Lewis, su figura me lleva a mis 10, 11, 12 años, cuando después de escuchar incansablemente a los Beatles y solo a los Beatles, durante muchísimo tiempo en mis primeros años de vida, empecé a entrar, a través, por supuesto, de los de Liverpool, en el rock and roll estadounidense de los años 50, que sería la puerta de entrada para mí, posteriormente al blues, al rhythm and blues, al country y al jazz, finalmente. Fue entonces, a través de los Beatles, cuando comencé a escuchar a Chuck Berry, a Carl Perkins, a Little Richard, a Gene Vincent, a Eddie Cochran, a Vince Taylor y a muchos otros, y fue entonces cuando descubrí a Jerry Lee Lewis a través de recopilaciones en disco compacto que costaban aproximadamente, no aproximadamente, exactamente, lo recuerdo, 695 pesetas, claro, antes del euro y de los céntimos, y eran estas recopilaciones en CD que mi padre, generosamente, porque siempre ha sido muy generoso en todo lo que tiene que ver con la música y con la literatura, con la cultura en general, mi padre generosamente me regalaba esos discos con cierta regularidad, muchos de ellos comprados en el Corte Inglés de Vigo y en otras tiendas en Vigo, como por ejemplo Discos LP, que estaba y está prácticamente a la vuelta de la esquina de la casa de mis padres en el centro de la ciudad de Vigo. Aquellos discos de Jerry Lee Lewis, y todavía los tengo hoy, siguen en casa de mis padres, no los tengo aquí en los Estados Unidos, algunos sí, pero no todos. Aquellos discos de Jerry Lee Lewis contenían, sobre todo, las legendarias grabaciones del inicio de su carrera, las que realizó en los años 50 y principios de los 60 para Sun Records en Memphis, Tennessee, a una hora más o menos de donde hoy vivo. Para Sun habían grabado también Carl Perkins y Elvis Presley, y el sonido del piano de Jerry Lee Lewis me pareció diferente, personal, nada comparable con otra cosa que hubiese escuchado hasta entonces. Tenía que encontrar, es decir, mi yo de los 10, 11 o 12 años tenía que encontrar más y más discos de ese pianista. No me llegaba solo con el Great Balls of Fire, You Shake My Nerves and You Rattle My Brain, ¿no? O el Whole Lot of Shaking Going On, Come On Over Baby, Whole Lot of Shaking Going On. No me llegaba con eso. Había en esos discos, además, temas que conocía por otros intérpretes. Good Golly Miss Molly, de Little Richard, Matchbox, que habían cantado los Beatles y que había rockabilizado Carl Perkins a partir de un viejo tema de blues, creo que de Blind Lemon Jefferson, Don't Be Cruel, la canción, el éxito de Elvis Presley también. Esos temas los había grabado para Sun Records, Jerry Lee Lewis. Pero en la voz de Jerry Lee Lewis sonaban diferentes. No mejor ni peor, sino diferentes, y eso me atrajo mucho. La diferencia en la voz, en el estilo, al piano
de Jerry Lee Lewis fue algo que me atrajo enormemente. Por entonces, se había estrenado más o menos, por entonces se había estrenado la película Great Balls of Fire, que creo que en español se tradujo bastante mal como Gran Bola de Fuego, en la que Dennis Quaid interpretaba a Jerry Lee Lewis y Winona Ryder interpretaba a Myra, su demasiado joven primera esposa, que además era su prima. De alguna manera, no lo recuerdo exactamente, no recuerdo cómo, conseguí en VHS esa película y recuerdo que me decepcionó enormemente, al menos la primera vez que la vi. Bueno, la volví a ver años más tarde y me gustó aún menos, así que desde luego no es una película que yo recomiende demasiado, pero allá por 1992, en la librería Librouro, sin duda la mejor librería que existía y existe todavía en la ciudad de Vigo, también muy cerca de la casa de mis padres, en el centro de Vigo, en la librería Librouro encontré por casualidad este libro. Y sí que lo tengo aquí, sí que lo traje a los Estados Unidos, sí que está aquí conmigo. Este libro es el primer libro en español o en cualquier lengua que yo leí sobre Jerry Lee Lewis. Este libro acababa de publicarse en la colección Los Juglares, la mítica colección Los Juglares de ediciones Júcar, y se llamaba simplemente, como pueden ver ahí, se llama Jerry Lee Lewis. Y era obra, o es obra, de Luis Lapuente. Y en la contraportada de este libro dice que Luis Lapuente es un infatigable rastreador de sonidos pantanosos, conocido defensor de las virtudes terapéuticas del boogie woogie y autor, entre otras cosas, de la contratapa de este libro. Creo que está claro que fue el propio Luis Lapuente el que escribió la contraportada del libro y, por supuesto, el libro completo. De esta colección tengo y tenía y sigo teniendo muchos libros. Jacques Brel, Elvis Presley, Chris Christopherson, los Beatles, Bob Dylan. Bueno, es una colección excepcional y este libro en particular fue muy importante para mí. Recuerdo que era un viernes por la tarde, porque esa noche iría a casa de mi abuela con mi hermana para pasar la noche allí, como casi todos los viernes. La casa de mi abuela estaba y está en el barrio vigués de Teis, justamente al otro lado de la ciudad de donde vivían mis padres. Compré el libro, no sé si lo compré yo, muy probablemente me lo compró mi padre, y lo devoré en pocas horas en casa de mi abuela. Este libro lo releería innumerables veces, y en aquellos años muy previos a Internet, estamos hablando de 1992, esta era mi única fuente de información sobre Jerry Lee Lewis. Este libro está escrito de la misma forma directa y vertiginosa en la que o con la que Jerry Lee Lewis tocaba el piano. Y sigue siendo una excelente introducción al Jerry Lee de los años 50, 60, 70 y 80. Este mismo ejemplar es el que leí en aquellos momentos. Todavía está en mis estanterías, me lo he traído aquí a Jackson, Tennessee desde Vigo y todavía le echo un vistazo de vez en cuando, a pesar de que, por supuesto, existan en inglés otros libros mejores y más completos sobre Jerry Lewis, como por ejemplo Hellfire, el fuego del infierno, del siempre excéntrico Nick Tosches, que tiene además una magnífica biografía de Dean Martin también, o Rocking My Life Away, que es este libro que tengo aquí, está en inglés, en el que Jimmy Gutterman analiza las sesiones de grabación del asesino. Este es un libro muy recomendable también, pero quiero felicitar a Luis Lapuente, que probablemente no estará viendo esto, pero si de alguna manera se entera de que existe este vídeo, pues, y lo está viendo, pues muchas gracias, Luis, porque este libro fue una introducción importante para mí a la música de Jerry Lee Lewis. Por no hablar
de la información discográfica tan completa para el momento que aparece al final en un apéndice de este libro. Verdaderamente recomendable si todavía lo pueden ustedes encontrar. Excéntrico, esto lo digo sobre Nick Tosches, el escritor estadounidense, pero también es una palabra muy adecuada para describir a Jerry Lee Lewis, como lo podría ser también egocéntrico, porque lo era también Jerry Lee. Y sin esas dos cualidades, el egocentrismo y la excentricidad, su música no podría existir. Son dos cualidades que le han traído también muchos problemas personales. Parece ser que era un hombre violento y con propensión a la adicción al alcohol y a las drogas, pero lo que a mí más me interesa de Jerry Lee Lewis es su música. No necesariamente su personalidad, aunque sí un poco su personalidad, pero desde luego no su vida privada. Y su música, no su vida privada, su música es un pozo sin fondo de influencias. Una fuente inagotable de canciones de diversos estilos que él hace suyas al interpretarlas, reinterpretarlas, recrearlas una y otra vez. Se me ocurre que en eso Jerry Lee Lewis se parece a Bob Dylan. Sí, a Bob Dylan en el hecho de que rara vez canta una canción en directo de la misma manera. Incluso se parece a Bob Dylan, esa voz de Jerry Lewis que va envejeciendo con el paso de los años, y en algunas de las inflexiones de la voz de Jerry Lee también en algunos momentos me recuerda a Bob Dylan. Jerry Lee sobre todo es impredecible. Ese es un adjetivo importante, impredecible. Puede ser un torbellino irrefrenable, como en el directo en el Star Club de Hamburgo, magnífico disco, con los Nashville Teens como banda de acompañamiento, el Star Club de Hamburgo. Pero después de ser ese torbellino irrefrenable, puede también cantar una canción country, inyectándole todo el patetismo y todo el sentimiento de pérdida necesario. O puede reinventar al gran Yip Harburg, como lo hace en su versión del Over the Rainbow, en el directo, en el Club Palomino de Van Nuys, California, que se recoge en este disco de Complete Palomino Club Recordings. Un disco que, por cierto, compré hace muchos años, en los años 90, en una tienda de Virgin en Vigo, tienda que ya no existe. Esa versión del clásico del Mago de Oz, The Wizard of Oz, de Yip Harburg, Over the Rainbow, se grabó en los años 70 en el Club Palomino, en uno de los peores momentos de la vida de Jerry Lee y de su carrera. Uno de los peores momentos desde un punto de vista personal, pero no musical. También Jerry Lee Lewis era impredecible en el sentido de que jamás se sabía lo que iba a hacer, o lo que iba a tocar, o cómo iba a reaccionar. Son legendarias sus peleas con periodistas. Se habla de las peleas con periodistas que tuvo Frank Sinatra, pero las de Jerry Lee Lewis, desde luego, no se quedan atrás. O aquella vez que supuestamente apareció borracho y armado con un revólver a las puertas de Graceland, la mansión de Elvis Presley, gritándole a Elvis que bajase si tenía lo que hay que tener. Bueno, no era raro que, sabiendo que su público quería un concierto de rock, Jerry Lee Lewis se pasase toda la actuación interpretando temas country. Por cierto que eso también lo hizo Johnny Cash en el Carnegie Hall en una ocasión, una noche en la que los efectos de las drogas lo llevaron a tocar solo canciones de Jimmie Rodgers con su guitarra, en lugar de tocar en el Carnegie Hall neoyorquino sus propios éxitos, que era lo que todo el mundo quería escuchar. A mí, desde luego, me habría encantado esto, de que Johnny Cash se sentase, como lo hizo en el Carnegie Hall, por lo que parece, en una silla y con una guitarra cantase solamente canciones de Jimmie Rodgers. Una pena que eso no se llegase a grabar, esa aparición en el Carnegie Hall.
También a mí no me importa en absoluto que Jerry Lee Lewis decida que quiere hacer un concierto solo de country, porque su country es tan bueno, si no mejor, que el rock and roll que grabó a lo largo de su carrera. Por supuesto, Elvis Presley no bajó cuando Jerry Lee Lewis apareció en la puerta de su casa blandiendo un revólver y diciéndole baja si tienes lo que hay que tener. Bueno, supongo que habrá utilizado alguna palabra más explícita que esa, pero bueno, es Jerry Lee Lewis al fin y al cabo. Recuerdo, por cierto, que en una ocasión, en los años 90, Jerry Lee Lewis vino a tocar a Marín, una pequeña localidad cercana a Vigo, en Galicia. Yo me pregunto, ¿qué haría Jerry Lee Lewis tocando en un pueblecito cerca de Vigo? En lugar de tocar en la gran ciudad. ¿Por qué en Marín y no en Vigo? O en Santiago, o en Coruña. Ni idea, no lo sé. Pero yo quería ir. Y mi padre, que como digo, siempre fue muy generoso con todo lo relacionado con la música o con la literatura, en esa ocasión decidió que no iríamos. No, dijo que no. Quizá porque pensaba que Jerry Lee Lewis no se presentaría, cosa que como George Jones había hecho en más de una ocasión, no tanto como George Jones, a quien le llamaban No Show Jones, es decir, el Jones que no aparece a los shows, a los conciertos. Quizá mi padre pensaba que Jerry Lee Lewis no se presentaría, o que se liaría a mamporros con la prensa, o vayan ustedes a saber por qué mi padre decidió que no íbamos en esa ocasión. Fuimos a muchos otros conciertos, importantes, pero este no. El caso es que me quedé sin ver a Jerry Lee Lewis en aquellos momentos, y bien que se lo recordé y se lo sigo recordando, de broma, de vez en cuando a mi padre. Lo hice durante los años subsiguientes y sigo haciéndolo de vez en cuando de broma. Pero allá por 2015, mi esposa, como regalo de cumpleaños, me consiguió 2 entradas para ver a Jerry Lee Lewis en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee. Y finalmente tuve la oportunidad de asistir a un concierto del killer Jerry Lee Lewis himself, en el que también tocaba, por cierto, su hermana Linda Gale. 2015, así que la edad de Jerry Lee Lewis ya era avanzada y tuvieron que ayudarlo a llegar hasta el piano, como hacían en sus últimos años con James Brown, pero una vez que se sentó a las teclas del piano, prácticamente se transformó y ofreció un concierto magnífico de más o menos 1 hora. Y además sabía Jerry Lee Lewis que se encontraba en el Auditorio Ryman, la madre iglesia de la música country, the Mother Church of Country Music. Y sabiendo esto, interpretó una buena cantidad de temas country. Y entre ellos recuerdo que me impresionó en especial, y lo escribí en mi diario en aquel momento, su versión de She Even Woke Me Up to Say Goodbye. Ella incluso me despertó para decirme adiós, cuando me dejó, evidentemente. Un tema verdaderamente muy, pero que muy country. Bueno, hablemos un poco de la historia de Jerry Lee Lewis. El año 1935 fue muy importante, no solamente para Jerry Lee Lewis, porque fue cuando nació, sino también para la historia del rock, porque en diferentes lugares de los Estados Unidos vinieron al mundo en poco tiempo Elvis Presley, Gene Vincent, Little Richard y Jerry Lee Lewis, todos ellos en el año 1935. Ninguno de ellos está ya con nosotros y Jerry Lee Lewis los sobrevivió a todos, razón por la cual se le conoció durante un tiempo como The Last Man Standing, es decir, el último hombre, el último rockero en este caso, que queda en pie. Jerry Lee nació en el pequeño pueblo de Ferry Day en Luisiana, recordado hoy, por supuesto, por ser su lugar de nacimiento, pero también por ser el lugar de nacimiento de sus primos Mickey Gilley, también gran pianista y conocido cantante de country en los años 70 y 80, y su también primo Jimmy Lee Swaggart, predicador evangelista, posteriormente caído en desgracia por escándalos de acoso sexual. Muy ambivalente fue la relación de Jerry Lee Lewis y Jimmy Lee Swaggart a lo largo de su vida por cuestiones
religiosas. Jerry Lee Lewis solía hacer bromas sobre el escenario en relación con los problemas personales de su primo Jimmy Lee, y Jimmy Lee trató en muchas ocasiones de evangelizar a Jerry Lee Lewis sin darse cuenta de que eso era absolutamente imposible, porque Jerry Lee Lewis tenía su propia visión de las cosas y no se iba a dejar influir ni siquiera por su primo. Desde muy pequeño, al igual que Elvis en Tupelo, en Mississippi, y en Memphis posteriormente, Jerry Lee Lewis se empapó de todo tipo de música blanca y negra en la pequeña localidad de Faraday. Por eso se le llama, por cierto, a Jerry Lewis el Faraday Fireball, la bola de fuego de Faraday. Y demostró Jerry Lee unas aptitudes inusitadas para el piano ya desde muy pequeño. También su infancia y adolescencia dieron pie a una dicotomía que lo perseguiría durante toda su vida. La oposición entre sus pulsiones musicales y sexuales y el camino piadoso de la religión protestante. Esa es una dicotomía importante en la vida y en la carrera de Jerry Lee Lewis. Las pulsiones sexuales y musicales por una parte y el camino de la religión protestante por la otra. Son dos caras de su personalidad, de hecho. Por un lado, lo secular, el rock, la música profana, sus excesos, sus excentricidades, su energía. Por otro, lo religioso, el gospel, que grabó asiduamente, sus impulsos hacia lo divino y hacia interesarse incluso por formar parte del mundo eclesiástico, cosa que no acabaría ocurriendo realmente. La música acabó ganando en todos los casos. Son dos elementos opuestos que en su música, curiosamente, son complementarios, pero que en su vida extramusical lo atormentaban continuamente. Yo soy lo que soy, no lo que los otros quieren que sea. I am what I am, not what they want me to be, canta en uno de sus temas de los años 80. Y así realmente fue su vida, insistiendo siempre en encontrar y seguir su propio camino, aunque fuese este camino en muchas ocasiones el camino equivocado, y rockeando toda su vida, rocking my life away, como afirma en otra canción, aunque su música no pueda limitarse, claro, simplemente al rock, como ya hemos dicho. Esa misma dicotomía entre lo terrenal y lo divino, entre lo sexual y lo religioso, se dio en otros músicos pioneros del rock and roll, como por ejemplo Little Richard, también nacido en el sur, aunque en su caso no en Luisiana, sino en Macon, Georgia. Little Richard, que en realidad se llamaba Richard Penniman, llegó a dejar el rock and roll durante unos años para convertirse en pastor protestante y grabar fundamentalmente un puñado de, por cierto, buenos discos de gospel, muy recomendables, pero esto fue algo que no duró demasiado. Y seguramente la condición de homosexual de Little Richard no ayudó demasiado en una época y en un contexto geográfico en el que se veía obligado a negar y a esconder su orientación sexual. Se le llamaba la reina del rock a Little Richard, en referencia a Elvis como el rey del rock y por supuesto a su orientación sexual, que él trataba de esconder, pero que no era ningún secreto realmente. Aunque Jerry Lee Lewis registró interesantes álbumes de gospel, nunca llegó a convertirse en predicador como su primo Jimmy Lee Swaggart. Más bien, como ya he dicho, solía hacer bromas sobre Swaggart en sus conciertos muy a menudo, pero esa dicotomía entre el placer sexual y la llamada divina ayudó a cimentar
en Jerry Lee Lewis una personalidad contradictoria, a veces casi rozando lo esquizofrénico, una personalidad que a mí ya digo que no me atrae especialmente, porque lo que me atrae profundamente es su música. Admiro profundamente su música, pero como persona, Jerry Lee Lewis me interesa mucho menos. Pero de lo que se trata aquí es de hablar de su arte, porque ese es el legado que nos ha dejado Jerry Lee Lewis, y eso es lo que yo valoro por encima de todo. Hablar de Jerry Lee Lewis es hablar de un talento descomunal, de un talento innovador, de un talento autodidacta, de un estilo al piano que es eminentemente personal, a pesar de que en él se atisben también elementos del boogie-woogie negro o de pianistas blancos de country profundamente influidos por el jazz y por el blues, como en especial, como ya hemos dicho, Moon Mulligan. Les recomiendo, por cierto, la música de Moon Mulligan. Busquen la música de Moon Mulligan si quieren comprender la música de Jerry Lee Lewis. Sobre Moon Mulligan, pianista en el que se mezclan el jazz, el western swing, esa mezcla de jazz y country, de Bob Wills y de otros, y el honky tonk. En la música de Moon Mulligan vemos jazz, vemos western swing, vemos honky tonk. Luis Lapuente dice en este libro sobre Moon Mulligan lo siguiente: el mundo enfilaba el meridiano del siglo XX. Y en las listas de country triunfaba un cantante tejano llamado Aubrey Moon Mulligan. Eso de Moon era no un seudónimo, pero más bien un nickname, ¿no? Un apodo. En las listas de country triunfaba un cantante tejano llamado Aubrey Moon Mulligan, que se acompañaba al piano con un estilo muy particular, similar en cierto modo al utilizado por el gran Chico Marx en sus películas junto a Groucho y Harpo, a saber, utilizando el teclado casi como una percusión, golpeándolo con 2 dedos en lugar de con los 10. Eso es lo que hacía Moon Mulligan, y vemos trazos de eso en la música de Jerry Lee Lewis. Rasgos de esta extraña técnica bidigital pueden apreciarse en las interpretaciones de Jerry Lee Lewis, dice Luis Lapuente en las páginas 41 y 42 de este libro. De la influencia de Mulligan sobre Jerry Lee Lewis no cabe duda alguna, y de vez en cuando el propio Jerry Lee Lewis interpretaría a lo largo de su carrera temas asociados con Mulligan, como por ejemplo I'll Sail My Ship Alone, que grabó en más de una ocasión y que solía tocar mucho en sus conciertos. Navegaré solo en mi barco, I'll Sail My Ship Alone, uno de los clásicos de Moon Mulligan. Pero hablar de Jerry Lee Lewis también es hablar de un hombre obsesivo, testarudo, egocéntrico, a veces violento, sarcástico, todo lo que lo convertiría en un enorme showman, pero que también contribuiría a afectar negativamente en algunos momentos su carrera, como por ejemplo cuando se casó en el punto álgido, en el punto más álgido de su primera popularidad, con su prima Myra, que contaba con solo 13 años de edad por entonces. O como cuando asestaba mamporros a periodistas que lo importunaban, o como cuando, por efecto del alcohol y de las pastillas, disparó por accidente a uno de los músicos de su banda, de una manera verdaderamente increíble que hubiese hecho eso, de una manera totalmente irresponsable. O como cuando se presentó una noche a las puertas de Graceland, armado, probablemente borracho y gritando a los 4 vientos aquello de que si Elvis tenía lo que hay que tener, bajaría a vérselas con él. Como digo, Elvis no bajó, pero ese episodio demuestra que desde siempre había tenido lugar una fuerte rivalidad entre Jerry Lee Lewis y Elvis, alimentada más bien por el primero, más por Jerry Lee Lewis,
que por el segundo, más por Jerry Lewis que por Elvis. Cuando ambos participaron a finales de 1956 en los estudios de Sun Records, en esa jam session improvisada con Carl Perkins y con Johnny Cash, es decir, Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lewis y Elvis Presley, aunque Johnny Cash no toca, pero sí sale en las fotos, esa jam session improvisada, que se darían llamar el Cuarteto del Millón de Dólares, el $1 Million Quartet, cuando esto ocurre a finales de 1956, Elvis era la estrella, porque 1956 es un año importantísimo en el desarrollo de la carrera de Elvis. Elvis era la estrella en esa jam session improvisada, pero durante la sesión, Jerry Lee, que acababa de llegar a los estudios de Sam Phillips, como quien dice, se esforzó por impresionar a Elvis Presley y también por brillar más que los demás. Por suerte, sin que ellos lo supiesen, Sam Phillips estaba grabando toda esa sesión que se puede encontrar en disco ahora y que es muy interesante. Ese mismo impulso egocéntrico es el que lo llevaría al más absoluto paroxismo de adrenalina y de rock and roll en algunos de sus conciertos en directo, llegando incluso a plantar fuego a un piano en escena como si estuviese haciendo un flambeado de piano, con el piano consumiéndose en las llamas. Pero también es el mismo impulso que provocó que él mismo sabotease sin necesidad alguna su propia carrera profesional en más de una ocasión. Esos impulsos lo llevaron a hacer cosas impresionantes, cosas muy llamativas, incluso artísticamente, pero también lo llevaron a sabotear sin necesidad alguna su propia carrera profesional. Era como si el asesino, como si Jerry Lee Lewis no pudiese controlar sus reacciones y muchas veces pagó muy caros esos excesos que realizó y tardó mucho en recuperarse de sus consecuencias. Vamos a tomar un sorbo aquí de Mountain Dew antes de continuar. Eso sí, no resulta difícil imaginar la reacción de Sam Phillips cuando se topó en su estudio con Jerry Lee Lewis por primera vez. Sam Phillips era uno de los hombres con mejor olfato para el talento musical y para lo comercial que han existido en el siglo XX. Y por fuerza tuvo que emocionarse al escuchar a ese joven Jerry Lee Lewis que atacaba el piano con esa potencia irrefrenable. Si uno de los ingredientes principales del rock and roll primigenio de los años 50 era el componente sexual, sí, el componente sexual más o menos velado, la música de Jerry Lee Lewis no escondía en absoluto dicho elemento, sino que lo potenciaba, se regocijaba en él, le daba rienda suelta. No hay más que escuchar las inflexiones de su voz en Whole Lotta Shaking Going On, para darse cuenta de que esos contoneos y más contoneos no se refieren simplemente a un baile, sino que van mucho más allá y nos remiten a un placer sexual de dimensiones orgásmicas. Eso es así, ya en la primera grabación de Whole Lotta Shaking Going On, y cuando la cantaba en directo todavía mucho más, porque esa electricidad que había en los lugares en los que tocaba, que él creaba, esa electricidad todavía lo animaba a ir más allá. Llega con ver las actuaciones de Jerry Lewis en televisión en los años 50 para comprender que su actitud en escena representaba todo lo que los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad estadounidense detestaban en el rock and roll, esa música del diablo que decía en el sur de los Estados Unidos, que iba a pervertir las mentes de la juventud norteamericana. Esto lo decían de Elvis, curiosamente. Lo decían, por supuesto, de Jerry Lewis y también de músicos como Gene Vincent, que se solía
vestir de negro, de cuero negro, de la cabeza a los pies. Las grabaciones de Jerry Lee Lewis para Sun Records en los años 50 y 60, que por fortuna pueden encontrarse en CD con suma facilidad, por ejemplo, en cajas como la publicada por Bear Family, que se titula Classic Jerry Lee Lewis, la mostraré en unos momentos. Estas grabaciones para Sun Records realizadas en la segunda mitad de los años 50 y en los primeros años de los 60 ejemplifican a la perfección lo que es la música de Jerry Lee Lewis en estos años y realmente lo que son las raíces de la música de Jerry Lee Lewis. Dan una idea de la enorme variedad de estilos que informan, que crean, que componen su sonido, presentan su interpretación vocal lasciva en las piezas rockeras y más doliente y más country en las baladas y suponen una fuente inagotable de solos imaginativos, potentes e irrefrenables que son marca de la casa del Killer. Y quien quiera realmente sumergirse en la música de Jerry Lee Lewis por fuerza debe empezar por las docenas de grabaciones realizadas en ese estudio empapado de eco en el número 706 de la Union Avenue en Memphis. Porque quien lo haga recibirá una clase magistral de rock and roll del más puro, así como también una educación completísima acerca de la historia de la música popular estadounidense en prácticamente todas sus expresiones. Otra cuestión en la cual Jerry Lewis se parece a Bob Dylan es en el conocimiento que ambos han demostrado de la historia y de las diferentes vertientes de la música popular estadounidense. Entonces, este es el momento en el que tengo que mostrar esta caja, una caja verdaderamente imponente que se titula Classic Jerry Lee Lewis. Ahí está un joven Jerry Lee Lewis desafiante en la portada de la caja. The definitive edition of his Sun Recordings 1956-1963, including initial performances. La edición definitiva de sus grabaciones para Sun 1956 a 1963, incluyendo también muchas grabaciones no editadas anteriormente. Vemos en la parte de atrás lo que incluye esta caja de 8 CDs, que es realmente un tesoro musical. Esto es algo que cuesta su dinero, pero que es absolutamente necesario tener para entrar de lleno en la música de Jerry Lee Lewis, tal y como Jerry Lee Lewis estaba tocando y grabando en Sun Records con Sam Phillips. Classic Jerry Lee Lewis. El Jerry Lee Lewis clásico. You can say that again. Por supuesto que este es el Jerry Lee Lewis clásico en la caja de Bear Family que desde luego hay que tener. Pero esa tendencia a sabotear su carrera, de la que ya hemos hablado, esa tendencia a sabotear su éxito, su indiscutible talento, pronto se interpuso en el camino de Jerry Lee Lewis en estos años iniciales con Sun Records. Después de una serie de éxitos para la compañía, la prensa británica se enteró de su matrimonio con Myra durante una gira por el Reino Unido y el escándalo fue devastador para la carrera de Jerry Lee Lewis a ambos lados del Atlántico. De la noche a la mañana todo cambió para Jerry Lee Lewis y de forma retrospectiva puede decirse incluso que su carrera nunca llegaría a recuperarse por completo. Después de este escándalo, que es una cuestión personal, no musical, y que por supuesto la prensa británica amplificó lo máximo posible, los honorarios de Jerry Lewis bajaron dramáticamente, muchas puertas se le cerraron, sus singles dejaron de entrar en listas, y aunque continuó grabando para Sun Records, por suerte, porque sus discos son realmente excelentes en esta época, solo era cuestión de tiempo para que se viese obligado a cambiar de aires.
Y así en 1963 entra a formar parte del elenco de artistas del sello Smash Mercury. Ahí estaba, por ejemplo, Charlie Rich, el pianista y cantante que también había dado sus primeros pasos en Sun Records en Memphis. Y la carrera de Jerry Lewis da un giro muy importante en estos momentos. Su repertorio, por supuesto, sigue siendo variado, no puede ser de otra manera cuando se trata de Jerry Lewis, tocando diversos palos, sintetizando de forma incomparable diversos estilos, pero desde un punto de vista comercial, sus grabaciones van acercándose más y más y más al country, y su carrera renace gracias a una orientación hacia ese potente mercado made in Nashville. Por supuesto, la música country siempre había estado presente en el sonido de Jerry Lee Lewis, era parte de su formación musical, era parte de sus raíces, pero en Smash Mercury, durante los años 60 y 70, se va acercando más y más como una estrategia comercial y grabará clásicos como What's Made Milwaukee Famous, lo que hizo a Milwaukee famoso, que por supuesto es la cerveza. Es una canción sobre emborracharse y olvidar los problemas, pero la cerveza también te hace un perdedor. Lo que hizo a Milwaukee famoso, la cerveza, me hizo a mí un perdedor, dice el tema. Another place, another time, otro lugar y otro momento. She even woke me up to say goodbye. De esta hablé anteriormente. Incluso ella me despertó para decirme adiós cuando me dejó. O Middle Age Crazy. Entre muchas otras canciones que entrarían en listas de country. La producción se vuelve mucho más elaborada que en las grabaciones de Sun Records, pero su piano, por supuesto, sigue teniendo presencia. Su voz va cambiando, haciéndose más nasal, más rasposa, con más aristas. El componente sexual, por supuesto, sigue estando presente, y Jerry Lee Lewis no abandona el rock and roll, aunque sus mayores éxitos los coseche ahora con un sonido que se adscribe más al country. Sus canciones, como hemos dicho, hablan de borracheras en bares, de infidelidad, de perdedores en el amor y en la vida, es decir, los típicos temas del country. Reflexionan sobre el paso del tiempo, presentan esos bares, los honky-tonks de mala muerte, como microcosmos en los que la sordidez y el alcohol van dibujando personajes tipo y deslizando incluso algún que otro contenido filosófico, sí, en algunos momentos también, esa filosofía de la calle, esa filosofía del bar, esa filosofía del alcohol. En las grabaciones para Smash Mercury, entre 1963 y 1977, grabó durante 14 años para este sello, también recogidas en su totalidad en cajas del sello alemán Bear Family. Hay, además de esta que he presentado con las grabaciones de Sun, hay unas 3 más que yo también tengo, aunque no las voy a enseñar aquí porque están todavía en casa de mis padres en Vigo, son voluminosas y no las he podido traer. Esta la compré aquí en los Estados Unidos, por cierto. Pues también Bear Family publica en otras cajas las grabaciones para Smash Mercury, y en esas grabaciones encontramos a un Jerry Lee más maduro, más profundo, que se va creando todo un personaje que entra con su propio nombre en las letras de las canciones. Sí, Jerry Lee Lewis se menciona a sí mismo, a veces en tercera persona, en las letras de sus canciones. Ayuda, por cierto, que su nombre, Jerry Lee, rime con el pronombre de objeto directo me en inglés, porque puede sustituir me por Jerry Lee y no pasa nada. Y es un personaje este que se crea que lleva todo el dolor de algunas experiencias personales que realmente ha vivido él a sus interpretaciones musicales. Tenemos discos de rock con Smash Mercury, de country, de gospel, tenemos discos en directo, tenemos el Southern Roots, las raíces sureñas, que explora las influencias musicales sureñas de Jerry Lee Lewis,
discos a dúo con su hermana Linda Gale Lewis y muchos más. Son unos años para mí esenciales en la carrera discográfica de Jerry Lee Lewis, con altibajos personales, con altibajos profesionales también, pero con una calidad musical absolutamente indiscutible. Un complemento perfecto, las grabaciones de Smash Mercury entre 1963 y 77, un complemento perfecto a la anterior era de Sun Records. Como digo, su discografía en Smash Mercury se cierra en 1977. Y aunque en un principio da la sensación de que Jerry Lee se va a dedicar más a dar conciertos que otra cosa, a finales de los años 70, ya después de la muerte de Elvis Presley, por cierto, en 1977, Jerry Lee no tarda en firmar un nuevo contrato de grabación. Esta vez con el sello Elektra, que formaba parte del conglomerado de Warner Brothers, para el que producirá 3 álbumes con contenido interesante entre 1978 y 1983. Ya he dicho que la carrera de Jerry Lewis en Sun Records se encuentra recogida en esa caja completa de Bear Family Classic Jerry Lee Lewis. Hay otras 3 cajas de Bear Family, pero también quien no quiera gastarse todo el dinero en conseguir todas las grabaciones completas de Smash Mercury, hay 3 volúmenes de The Mercury Years que recogen lo más importante de estos años de Jerry Lee en Smash Mercury. El volumen 1 es entre 1963 y 1968. El volumen 2 es entre 1969 y 1972, a pesar de que la fotografía de la portada es Jerry Lee en el Star Club de Hamburgo con los Nashville Teens, que es mucho más anterior a estos años de 1969-1972. Este es el volumen 2. Y el volumen 3 incluye los años finales con Smash Mercury, con Jerry Lee saltando por encima del piano ahí con la energía que lo caracteriza, 1973 a 1977. Estos 3 volúmenes son una magnífica introducción a la discografía de Jerry Lee Lewis en Smash Mercury, si no quieren comprar las cajas bastante caras, por cierto, pero que valen mucho la pena, de Bear Family. Llegado el año 1978, Jerry Lee Lewis firma con el sello Elektra y graba 3 discos, como digo, con un contenido interesante entre 1978 y 1983. Por fortuna, esos 3 discos se han publicado esos 3 LP se han publicado en un CD doble del sello Beat Goes On, y esta es la mejor manera de hacerse con estas grabaciones. Ahí pueden ver las portadas originales de estos discos, que son Jerry Lee Lewis, When Two Worlds Collide y Killer Country. Este disco doble en CD es la mejor manera de hacerse con estas grabaciones. El primero de estos LPs, titulado simplemente Jerry Lee Lewis, nadie se estrujó el cerebro, la verdad, a la hora de decidir el título, está producido por Bones Howe, por cierto, que había trabajado con Elvis Presley, con The Mamas and the Papas, con Johnny Rivers, otro músico que a mí me gusta mucho, o The Lovin' Spoonful. Y la idea para ese disco, que es este primero que aparece aquí, la idea para ese disco era que Jerry Lee grabase algunos temas clásicos, pero resultó que lo más interesante del disco acabó siendo una versión del Rita May, una canción de Bob Dylan, y también Every Day I Have to Cry de Arthur Alexander, músico que influyó mucho en los Beatles, por cierto, y en los Rolling Stones. La balada I Wish I Was 18 Again, que el cómico George Burns, sí, el cómico George Burns llevaría al éxito y que posteriormente grabaría Ray Price. Y sobre todo, Rockin' My Life Away, rockeando, tocando, bailando rock toda mi vida,
un tema rockero en el que Jerry Lee Lewis puede explayarse a gusto y seguir forjando esa imagen de rocker irrefrenable. Los otros dos discos, tenemos aquí When Two Worlds Collide y Killer Country, que aparece ahí también, se orientan más claramente hacia el country, debido quizá a que están producidos no por Bones Howe, sino por Eddie Kilroy, que por cierto fue quien jugó un papel importante en el fichaje de Jerry Lewis en 1963 por Smash Mercury. Eddie Kilroy produce esos dos discos, y esos discos contienen piezas interesantes, como una versión estilo Dixieland de Alabama Jubilee, el Toot Toot Tootsie, Toot Toot Tootsie Goodbye, ¿no?, del gran Al Jolson, que era uno de los ídolos de Jerry Lee Lewis, o un acercamiento curioso con tintes funky al Folsom Prison Blues, el clásico de Johnny Cash, basado en este caso en una versión grabada por el siempre interesante guitarrista Jerry Reed. Y en Killer Country, que es este último disco que aparece aquí, con Jerry Lewis en la portada, creo que con un puro, se esconden en Killer Country la maravillosa Over the Rainbow, no la versión en directo en el Palomino, sino la versión de estudio, que también está muy bien, y un éxito escrito específicamente para Jerry Lee Lewis, que es 39 and Holding. Con 39 años y todavía manteniéndose o intentando agarrarse, ¿no?, como a un clavo ardiendo. De temática semejante, este 39 and Holding, a Middle Age Crazy, en la que el protagonista sale de parranda por los bares, resistiéndose al hecho inevitable de que se va haciendo mayor y quizá no esté ya para esos trotes nocturnos. Bueno, parece que a los 39 años ya se pensaba uno que era viejo, ¿no? Entonces, con lo cual yo seré ya anciano porque paso de los 39 años. Estos discos son interesantes, desde luego, no necesariamente imprescindibles, pero es una parte, para mí, desde luego, con ciertos momentos notables en la carrera de Jerry Lee Lewis, y que por suerte podemos encontrar en un disco compacto doble. Quizá la etapa menos conocida de la discografía de Jerry Lee sean los 2 años que pasó grabando para MCA en 1983 y 1984, después de dejar Elektra. 2 son los discos que grabó para esta compañía, y aunque se han reeditado en CD, en 2 compactos de Ace Records, este es uno de ellos, Pretty Much Country, y este es el otro, Honky Tonk Rock and Roll Piano Man, 2 discos del sello británico Ace. Hoy se encuentran bastante olvidados, a pesar de su innegable calidad y de esa mezcla de rock and roll, rhythm and blues, boogie woogie y country que siempre ha caracterizado la música de Jerry Lee Lewis. La arrogancia y la lascivia de Jerry Lee no han perdido fuelle en piezas como My Fingers Do the Talking, son mis dedos quienes hablan. Honky Tonk Rock and Roll Piano Man, eso lo describe a él perfectamente. Y sobre todo, I Am What I Am. Es una canción, I Am What I Am, soy lo que soy, no lo que quieren que sea. Una canción memorable, desde luego. En este disco se puede encontrar I Am What I Am, en un tema que se titula Daughters of Dixie, las hijas de Dixie, es decir, las hijas del sur de los Estados Unidos. Jerry Lee bromea diciendo que si los estados sureños estuviesen tan bien como las hijas de Dixie, es decir, las hijas del sur, cuidado chicos, porque el sur renacería. Look out boys, the South is gonna rise again, dice. Jerry Lee versionea también algún tema country contemporáneo, Come As You Were, de T. Graham Brown, que es un cantante bastante conocido en los años 80 de música country. Vuelve al repertorio de Al Jolson brevemente. Aquí canta I'm Looking Over a Four-Leaf Clover, que era un tema añejo de Al Jolson, y reinventa clásicos de George Morgan como Candy Kisses, de Hank Locklin, Send Me the Pillow That You Dream On,
envíame la almohada en la que sueñas, pero sobre todo uno se queda con esa ya un tanto trasnochada declaración de intenciones: I am what I am. Genio y figura, Jerry Lee Lewis, sin ninguna duda. I am what I am, soy lo que soy, no lo que los otros quieren que sea. Creo que en este libro hay una traducción, sí, una traducción, creo que del propio Luis Lapuente, de I am what I am. Dice: nací en el campo, crecí con el rock and roll, la vieja buena música de Hank Williams incendiando el alma de Jerry Lee. Si el viejo Hanky viviera todavía, diría: hijo, sigue haciéndolo así y moviéndote de ese modo. Yo soy como soy, no como ellos quieren que sea. Dije que soy como soy, no como ellos quieren que sea. Parece como si todo el mundo quisiera engañar al viejo Jerry Lee. Ahora, antes de que critiques lo que hago, recuerda, cariño, el viejo asesino no abandonará nunca. Oh, algunos tipos piensan que soy extraño, pero de una cosa estoy seguro: nunca cambiaré. Nunca cambiaré, dice. Some folks think I'm strange, but one thing's for sure, I'm never gonna change. Algunos tipos piensan que soy extraño, pero de una cosa estoy seguro: nunca cambiaré. Ese es Jerry Lee Lewis. Yo soy como soy, no como ellos quieren que sea. Yo soy exactamente como soy y no como ellos quieren que sea. Parece como si todo el mundo quisiera regañar al viejo Jerry Lee. Algunos tipos se sientan a mi alrededor y dicen: hijo, no vales un pimiento. Pero yo soy como soy, no como ellos quieren que sea. Yo soy un rocker y no una maldita estrella de cine. Bueno, pues ese es Jerry Lee Lewis, genio y figura, desde luego, como se suele decir, hasta la sepultura, sin lugar a dudas. Eso sí, a partir de mediados de los años 80, la discografía del Killer se vuelve cada vez más errática y sobre todo más esporádica. El disco Class of 55, la promoción del 55, conmemora en 1986 el 30º aniversario del Cuarteto del Millón de Dólares, el Million Dollar Quartet, pero en 1986 Elvis ya no está. Y a pesar de la participación del gran Roy Orbison, esta reunión con Carl Perkins y con Johnny Cash queda más deslucida de lo que podría haber sido. No es un mal disco, desde luego, pero no está entre lo mejor que Jerry Lewis grabó. Jerry Lee regraba en 1989 varios de sus éxitos clásicos para la banda sonora de la película Great Balls of Fire, la película con Dennis Quaid y Winona Ryder, dirigida por Jim McBride. Y pese a que la energía sigue estando ahí, mi tema favorito de dicho disco acaba siendo uno que nada tiene que ver, en principio, con el rock. Una versión magnífica del estándar que muchos habían grabado, Frankie Lane, Louis Armstrong, That Lucky Old Sun, ese viejo sol con suerte, ese viejo sol afortunado. Una canción que ya había grabado, por cierto, para Sun, aunque pocos lo recordasen en 1989. El último disco que suelo recomendar de Jerry Lee Lewis, no lo tengo aquí, pero lo suelo recomendar porque me gusta mucho, es Young Blood, Sangre Joven, lo cual es, por supuesto, una paradoja, porque en 1995 se grabó este disco y Jerry Lee ya no era un hombre joven, pero quizás sí tenía sangre joven. Ahí lo dejamos. Bueno, es el título de una de las canciones que aparece en el disco. Y es un disco grabado en 1995 para la Warner como una suerte de álbum de regreso, un comeback, y que cosechó críticas divididas en su momento. La verdad es que es un disco que cuanto más lo escucho, más me interesa, aunque recuerdo que ya me había gustado, ya me había interesado cuando salió y lo compré inmediatamente. Algunos críticos llegaron a decir que los músicos que la acompañan aquí no están a la altura y que el repertorio es predecible, bla, 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 que si patatín, que si patatán, pero yo no concuerdo en absoluto con eso. Jerry Lee vuelve a ofrecernos en este CD, me gustaría tenerlo aquí para enseñarlo, pero no lo tengo,
vuelve a ofrecernos Jerry Lee en este disco Young Blood una serie de interpretaciones personales de temas que tocan todo el amplio espectro de sus influencias musicales. El country, el pop, el rock, el rhythm and blues, algo de Hank Williams, I'll never get out of this world alive, no voy a salir vivo de este mundo, que es una canción magnífica de Hank Williams. Esto es cierto para todos, por supuesto, esto de no salir nunca vivo de este mundo, pero lo fue específicamente para Hank Williams, que murió muy joven. Una influencia importantísima en la historia de la música del siglo XX, Hank Williams. También hay algo de Jimmy Rogers, Miss the Mississippi and You, Echo de menos el Mississippi y a ti, que es una balada excepcional. Incluso el Western Swing con toques de Dixieland de un tema titulado It Was the Whiskey Talking, Not Me. Era el whisky quien hablaba, no yo. Vaya excusa, Jerry Lee. Era el whisky quien hablaba, no yo. Una canción que, por cierto, se incluyó en la banda sonora de la película Dick Tracy. Ahí es donde yo la escuché por primera vez. En ella, en esta canción, ya dándonos cuenta de lo que es el título, pues podemos darnos cuenta de que Jerry Lee Lewis aquí sigue tan fanfarrón como siempre, da igual que estemos en 1995 y ya tenga 60 años. Dice en esta canción, a veces soy extraño, pero quizá cambie, te lo garantizo. Bueno, en la cubierta de este disco, ya me gustaría poder enseñarlo, en un tono sepia, vemos a Jerry Lee Lewis en todo su esplendor, sentado en un diván sexagenario ya, mirando directamente a la cámara y a la orilla de un lago. A los 60 años el asesino todavía no ha cambiado y no va a cambiar, continúa con la misma actitud y sigue regalándonos música de una calidad y de una variedad indiscutibles. Es un disco verdaderamente recomendable. El fallecimiento de Jerry Lee Lewis deja al rock and roll y al country y a la música popular en general sin una de sus figuras más excéntricas y fascinantes. Un hombre que con elementos dispares, tomados de diversos estilos y de diversas épocas, creó un sonido propio que es verdaderamente reconocible e inimitable. Se puede estar influido por Jerry Lee Lewis, se puede tratar de imitar a Jerry Lee Lewis, pero es imposible ser como Jerry Lee Lewis. Solamente sus grabaciones para Sun Records en los años 50 y 60, un crisol musical comparable al que dio forma a la música de Bob Dylan unos años después, le asegurarían a Jerry Lee Lewis un puesto de honor en la música del siglo XX, solo con esas grabaciones para Sun Records en los 50 y 60. Pero es que su discografía es inmensa y va mucho más allá de las sesiones para Sam Phillips, de las sesiones en Memphis. Jerry Lee Lewis, en cierto modo, reinventó el piano y a veces acariciándolo, pero las más de las veces maltratándolo, golpeándolo con los puños, con los pies, con el trasero incluso, sentándose sobre las teclas. Le sacó Jerry Lee unos sonidos a ese piano que nadie más ha sido capaz de sacarle. Sonidos que ni siquiera sabíamos que existían o que se podían extraer de las 88 teclas de un piano. No lo sabíamos, pero nos lo mostró Jerry Lee Lewis y lo hizo a lo largo de muchas décadas y a lo largo de muchos discos muy buenos. Y lo hizo, además, como cantaría Frank Sinatra en esa letra en inglés para una canción francesa llamada Comme d'habitude, pero traducida por Paul Anka como My Way. Lo hizo Jerry Lee Lewis como cantaría Frank Sinatra, siempre a su manera, de forma obsesiva e irrefrenable, actuando casi siempre sin calcular las consecuencias que para él y para su carrera podrían tener sus actos. La canción que da título a uno de sus álbumes de Smash Mercury del año 1972, y que por cierto se encuentra, si no me equivoco, en el segundo volumen, o quizá en el tercer volumen, ¿no? En el tercer volumen, ¿no? En el tercer volumen, bueno, pues ya, la verdad es que ya no estoy seguro, lo estoy viendo, tendría que estar ahí, pues no está.
Está en el segundo volumen, seguro. A ver si lo encuentro aquí. Pues no, parece que no está tampoco en el segundo volumen. Tendrá que estar en el primer volumen, pues tampoco. Me parece raro que no se encuentre esta canción en esta recopilación triple, pero bueno, si está ahí, pues no la veo en estos momentos, pero sí, desde luego está en las grabaciones completas en el Palomino Club. La canción que da título a uno de sus álbumes de Smash Mercury de 1972, Who's Gonna Play This Old Piano? ¿Quién va a tocar este viejo piano? Resume a la perfección lo que cualquier aficionado a la buena música, así, sin adjetivos genéricos, lo que cualquier aficionado a la buena música siente sabiendo que Jerry Lee Lewis ya no está entre nosotros. Esto es lo que canta Jerry Lee Lewis en esa canción. Who's gonna play this old piano? ¿Quién va a tocar este viejo piano cuando yo ya no esté aquí? ¿Quién te va a cantar estas canciones tristes para hacer que tus ojos se llenen de lágrimas? ¿Quién mantendrá a estas teclas hablando como lo hace ahora Jerry? ¿Quién va a tocar este viejo piano tras mi último adiós? After my last bow. Vemos que se menciona a sí mismo Jerry, esa canción, ¿cómo no? Hemos reído y sabes que hemos llorado juntos. Hemos dado 1.000.000 de conciertos, así que creo que tengo derecho a saber. ¿Quién va a mantener viva esta música? ¿Quién va a continuar? ¿Quién va a tocar este viejo piano cuando el asesino se haya ido? Eso canta Jerry Lee Lewis en Who's Gonna Play This Old Piano. La letra, por supuesto, es una retahíla de preguntas retóricas, porque todos conocemos la respuesta. ¿Quién va a tocar este viejo piano ahora que Jerry Lee Lewis se ha ido? ¡Nadie! Al menos nadie lo hará de la manera en la que el asesino lo hizo a lo largo de toda su carrera. Jerry Lee Lewis, uno de los grandes, y en la parte final de este libro de Luis Lapuente, dice Jerry Lee Lewis, la gente se pregunta qué va a hacer Jerry Lee Lewis el día de mañana. Pues bien, todavía me espera un montón de buenos discos. Si Dios quiere, conseguiré unos cuantos éxitos en el futuro, si el Señor me acompaña. Vemos ahí esa dualidad, ¿no? Jerry Lee Lewis es Jerry Lee Lewis, y él es el número uno. Hablo acerca de Jerry Lee Lewis, no de John D. Rockefeller ni de Jimmy Swaggart. Hablo sobre Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis es un individuo, él es Jerry Lee Lewis, y nunca existirá otro intérprete ni ningún otro talento como Jerry Lee Lewis. ¿Cuántas veces puede Jerry Lee Lewis decir su propio nombre en una respuesta a una pregunta en una entrevista? Pues todas esas veces. Ahí está ese egocentrismo que hay que amar de Jerry Lee Lewis. Dice Luis Lapuente, para terminar, bien dicho, asesino, nunca cambiarás. Y desde luego que el asesino nunca, nunca jamás cambiará. Y su música es realmente un verdadero tesoro que nosotros tenemos la gran suerte de poder disfrutar. Y para terminar este vídeo, que es el más largo, sin duda, de toda esta serie de una discoteca imprescindible, al menos hasta el momento, les mostraré de nuevo discos que yo creo que son absolutamente necesarios para entrar en la música de Jerry Lee Lewis. Primero, las grabaciones en Sun Records. Classic Jerry Lee Lewis, una caja de 8 discos de este magnífico sello alemán que es Bear Family. Aquí está la génesis de la música de Jerry Lee Lewis y es una verdadera maravilla, es un goce sin final. Esta es la puerta por la que hay que entrar a la música de Jerry Lee Lewis. Si les gusta esa música de diferentes
procedencias, de diferentes influencias, ese crisol musical que es Jerry Lee Lewis and Sun Records, esa es la caja que hay que conseguir. Hay otras 3 cajas posteriores publicadas por Bear Family que recogen sus grabaciones para Smash Mercury. Pero si no quieren o no tienen la posibilidad económicamente de gastarse todo ese dinero, pues están estos 3 discos, Killer, volumen 1, 2 y 3, que son los años en Smash Mercury. Los años en Smash Mercury se complementan a la perfección con los de Sun Records y nos encontramos con un Jerry Lewis que entre 1963 y 1977 se acerca más y más y más al country. Y estos 3 CDs están muy bien para comprender ese desarrollo musical de Jerry Lee Lewis. Después, la época de Elektra está en estos 3 discos, 3 LPs que se encuentran aquí recogidos en 2 CDs por el sello Beat Goes On. Otro disco recomendable que se puede completar con estos 2 discos, Pretty Much Country y Honky Tonkin' Rock and Roll Piano Man, del sello británico Ace Records, que recoge las grabaciones de Jerry Lee Lewis en los años 80 para el sello MCA o MCA. Ace Records presenta esas grabaciones ahí con algunas tomas alternativas también, y un disco al que siempre le he tenido mucho cariño para escuchar a Jerry Lee Lewis en directo es este que aquí está, The Complete Palomino Club Recordings, las grabaciones completas en finales de los años 70 en el Palomino Club de Van Nuys, California. Jerry Lee Lewis junto con una pequeña banda que incluye a uno de sus grandes amigos y uno de los músicos que lo acompañaron durante prácticamente toda su carrera, o por lo menos durante muchísimos años, que era el guitarrista y violinista Kenny Loveless, que aparece aquí. Aquí está Jerry Lewis tocando para un público no demasiado grande, pero haciendo unas versiones absolutamente excelentes en momentos difíciles de su carrera y también de su vida personal. Los conciertos completos, las grabaciones completas en el Club Palomino. Me acerco ya prácticamente a los 80 minutos con este vídeo, así que creo que es momento de finalizar este especial sobre Jerry Lee Lewis, que nació en 1935 en Ferriday, Luisiana, y que nos ha dejado hace tan solo 2 meses, en este año de 2022. Yo desde luego lo echaré mucho de menos, pero estoy contento de haber tenido la oportunidad de verlo tocar en directo en el Ryman Auditorium de Nashville, y desde luego su música ha sido y sigue siendo parte importante de esa banda sonora de mi vida. No sé lo que piensan ustedes sobre Jerry Lee Lewis. ¿Cuáles son sus discos favoritos de Jerry Lee? ¿Cuáles son sus canciones favoritas? ¿Cuál piensan que es el lugar de Jerry Lee Lewis en la historia del rock and roll, en la historia del country, en la historia de la música del siglo XX en general? Si ustedes han tenido la paciencia de aguantar estos 80 minutos conmigo, 80 minutos de monólogo en el que he hablado acerca de uno de mis músicos favoritos del siglo XX, como es Jerry Lee Lewis, les doy las gracias y les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Un vídeo que llevaba muchísimo tiempo queriendo grabar. Si no conocen la música de Jerry Lee Lewis, bueno, pues les animo a que se acerquen a su música, sobre todo a través de sus grabaciones para Sun Records, primordialmente, y después también las que realizó para Smash Mercury. El Jerry Lee Lewis de los años 50, 60 y 70, a mí me parece el Jerry Lee Lewis más interesante. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández, termino ya este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee,
en los Estados Unidos de América. En el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre del año 2022, el año del fallecimiento de Jerry Lee Lewis. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de la serie Una discoteca imprescindible. Como siempre, muchas gracias por su interés en esta serie de vídeos. Muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo. Podemos entrar en una conversación acerca de Jerry Lee Lewis, que nos ha dejado recientemente. The Last Man Standing, el último hombre que quedaba en pie, así se le presentó durante varios años en las últimas décadas. Ya no está con nosotros, pero sí continuamos teniendo ese tesoro que es su música. Requiescat in pace, Jerry Lee Lewis, 1935-2022. ¿Quién va a tocar ese viejo piano? Pues la verdad es que no lo sé, porque nadie tocaba el piano como Jerry Lee Lewis, y sus grabaciones así lo atestiguan. Muchas gracias, asesino. Muchas gracias por tu música, Jerry Lee Lewis. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.